Un operativo militar se desató el sábado pasado en Santa María del Oro, en los límites de Michoacán y Jalisco. El objetivo era desarticular un centro de operaciones y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, pero muy pronto ese operativo se convirtió en el más costoso en vidas humanas para el ejército mexicano desde que comenzó el sexenio. Cuando los militares avanzaban en un vehículo blindado de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata, entre dos apartadas comunidades, Las Pilas y La Mesa, se activó de pronto un aparato explosivo que el grupo criminal había sembrado en un camino de terracería. La explosión fue brutal. Provocó que 6 soldados perdieran la vida en ese mismo instante y que otros 2 cayeran con heridas que los condujeron a la muerte unas horas después. Aviones y helicópteros barrieron la zona, pero el campamento ya había sido abandonado. En medio de la marejada de problemas que a solo 9 meses de su llegada está sacudiendo el sexenio de Claudia Sheinbaum, presionada desde el exterior por la política comercial de Donald Trump, el boicot al ganado mexicano, las exigencias por el agua del río Bravo, la imposición de aranceles a las remesas, el retiro de visas a altos funcionarios, las amenazas de deportaciones, las demandas para que el tráfico de fentanilo sea detenido cuanto antes, las acusaciones de la intolerable alianza entre el gobierno y los cárteles. Presionada en lo interno por el desastre económico que dejó Andrés Manuel López Obrador y que ha causado un déficit de más de 6 puntos del PIB, mientras que el gobierno debe seguir financiando las obras faraónicas, millonarias, inútiles que el expresidente dejó. Acorralada totalmente por la sombra de quien le heredó un gabinete plagado de incondicionales, gobernadores manchados por la corrupción, el nepotismo, los negocios sucios y las relaciones con el crimen organizado, que le dejó líderes en el Congreso que obstaculizan sus iniciativas y parecen actuar únicamente en beneficio propio y que además puso el partido oficial en manos de su propio hijo, llevando encima la losa de la guerra interna del cártel de Sinaloa, que está cerca de cumplir un año y cuya matanza y destrucción de la vida de cientos de miles de mexicanos el gobierno mexicano ha sido incapaz de detener. Secuestrada por las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que después de haber desaparecido prácticamente durante el sexenio de AMLO, despertó de pronto con exigencias que sencillamente no hay manera de cumplir. El país y el gobierno de Sheinbaum han perdido de vista la gravedad del problema que se está gestando en el Bajío. Hace un mes apenas que, como reacción a un operativo federal, el cártel Jalisco incendió 29 municipios con narcobloqueos, quema de camiones e incluso el asesinato de policías. El pasado 16 de marzo, 5 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron asesinados en ataques realizados de manera simultánea en La Barca, Tanuato y Yurécuaro. En Chilchota, a través del uso de estrellas metálicas conocidas como ponchallantas, los sicarios de Heraclio Guerrero Martínez, apodado el Tío Laco, obligaron a que un camión del Ejército quedara varado en la carretera. Cuando los soldados bajaron para cambiar los neumáticos, fueron acribillados. 3 militares perdieron la vida. Un comunicado del Ejército afirma que el cártel Jalisco está echando manos de tácticas militares avanzadas. Desde hace una década se ha documentado que ese cártel recluta mercenarios colombianos, exmilitares y exintegrantes de las FARC para crear grupos de exterminio expertos en manejo de explosivos y tareas de contrainsurgencia. Desde 2022, el uso de minas terrestres antipersona se convirtió en uno de los principales instrumentos de guerra en la tierra caliente de Michoacán. Esto comenzó en Aguililla, pero se ha extendido a diversos municipios de los límites con Jalisco. Según la evaluación anual de amenazas realizada por el gobierno de Estados Unidos, en el último año las organizaciones criminales han intensificado sus ataques contra las fuerzas de seguridad a través de minas terrestres, morteros y granadas. Solo en 2024 se registraron 1.600 ataques de este tipo. Entre 2020 y 2021, en cambio, solo habían ocurrido 3. Para las agencias de inteligencia estadounidenses, la sofisticación de estas tácticas ha transformado el panorama de la seguridad nacional, aumentando el riesgo para las fuerzas encargadas de combatir a los cárteles. La escalada en este tipo de ataques abarca cada vez un radio mayor. Según la evaluación de amenazas, el riesgo es que esto se replique en otras regiones de México. Lo ocurrido en Santa María del Oro es un llamado de atención. Otro llamado de atención en el torbellino de tragedias y desastres, la mayor parte de estos heredados, que está enfrentando en su arranque el gobierno de Claudia Sheinbaum.